Lo primero es tratar de entender por qué se ha empezado a hablar de equidad y no seguimos hablando de igualdad, que era el concepto que utilizábamos más extensamente, más frecuentemente en la década pasada. Y es que algunos autores, investigadores han considerado que este concepto de igualdad, el igualitarismo del siglo XX, ya no sería suficiente para responder a lo que necesitamos en el siglo XXI, porque la idea de igualdad, que tiene diferentes acepciones, diferentes definiciones, por ejemplo, remite muy fácilmente a que deberíamos, en el caso de la educación, ofrecerles a todos lo mismo, o en todo caso algo muy parecido. Y desde Amartya Sen y otros economistas e investigadores, lo que se ha ido afirmando, fortaleciendo como concepción, como visión, como idea, es que en realidad tenemos que asumir la desigualdad y la diversidad que caracteriza a las comunidades humanas y entender que si queremos lograr justicia, que si queremos lograr una igualdad fundamental, entonces tenemos que aceptar un conjunto de desigualdades. Es decir, que hay una serie de desigualdades justas que son necesarias para lograr una igualdad fundamental, ¿no? Y esto es entonces lo que se entiende por equidad, el logro de una igualdad fundamental, pese a que en los procesos o en algunas decisiones, en algunas políticas, se tengan que aceptar determinadas desigualdades, ¿no? Y entonces uno desde esta perspectiva se pregunta, ¿y cuál es la igualdad fundamental y cuáles serían las desigualdades que se justifican en el caso de la educación básica? Y eso es lo que voy a tratar de responder ahora. En primer lugar, uno tiene en el campo de la educación básica el reto de la igualdad en el acceso a la escuela. Un reto que en el Perú en gran medida se ha logrado para el caso de la educación primaria, no así para la educación secundaria, tampoco para la educación inicial. Pero ese es uno de los retos, la igualdad en el acceso. Sin embargo, la igualdad en el acceso no toma en cuenta, no incorpora, no incluye la necesidad de una igualdad también en los recursos, en los procesos y en los resultados de la educación. Tenemos después la definición o la visión de la igualdad como una distribución igualitaria de recursos educativos entre las diferentes poblaciones. Que estos recursos estén disponibles en todas las escuelas de manera semejante, de manera similar, equivalente, y esto al margen de la calidad de los procesos y de los resultados de la educación. También podemos entender la igualdad como una igualdad en las oportunidades para aprender, es decir, en los procesos, en el aula, en las escuelas, que todos tengan una misma o similar igualdad en las oportunidades para aprender, pero sin tomar en cuenta la calidad de los resultados de la educación. Las oportunidades para aprender, cuando se ofrecen de manera igual, similar, semejante a personas, a niños, niñas, adolescentes que son diferentes porque provienen de contextos y de historias distintas, entonces producen resultados diferentes. Y finalmente tenemos esta idea de la igualdad en función de la calidad de los resultados educativos, ¿no? Aunque para ello, y aquí es donde vienen las desigualdades justas, digamos, para ello se tengan que instalar desigualdades en el acceso a recursos y a oportunidades para aprender. En otras palabras, tenemos que admitir que son necesarias algunas desigualdades en el trato que damos a los estudiantes, en los recursos que les ofrecemos desde el punto de vista de las políticas públicas, para conseguir al final del proceso educativo una igualdad en la calidad de los resultados. Y enfatizo esta idea de igualdad en la calidad de los resultados, porque si asumimos la diversidad cultural
no apuntamos a que todos los adolescentes y jóvenes al final de la secundaria hayan adquirido exactamente los mismos conocimientos, las mismas habilidades, las mismas aptitudes, pero sí aptitudes, conocimientos, habilidades con igual nivel de calidad o de complejidad, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, entonces, la Constitución peruana, las leyes peruanas, el sistema escolar estaría obligado a garantizar a todos resultados educativos de igual calidad. Esta sería la igualdad fundamental desde el punto de vista de Amartya Sen, que debe orientar a la educación básica. ¿Qué resultados son los que nos planteamos en la educación básica y que deberían estar al alcance de todos los estudiantes, de todos los niños, las niñas, los adolescentes? No los tenemos que trabajar, definir nosotros ahora, porque ya están determinados. La Ley General de Educación señala un conjunto de objetivos de la educación básica que debe ser universal, obligatoria, gratuita, y que se plantea formar integralmente en todos los aspectos, desarrollar capacidades, valores, actitudes que permitan aprender a lo largo de la vida, desarrollar aprendizajes en los campos de la ciencia, las humanidades, etc., ¿no? O sea, estos son objetivos que están previstos en la Ley General de Educación. Pero también un documento más reciente, que es el Diseño Curricular Nacional, nos propone un conjunto de 11 propósitos a ser logrados por la educación básica en el Perú al año 2021. Y ahí están resumidos, condensados, digamos, sintetizados el conjunto de logros que todos los estudiantes de la educación básica peruana deberían lograr al final de su tránsito, de su trayectoria por la escuela, por la institución educativa básica, ¿no? No los voy a leer, ustedes los conocen seguramente, los pueden ver en el documento del Diseño Curricular Nacional, pero digamos, no son los únicos documentos donde están señalados objetivos terminales, finales de la educación básica que todos deberían poder alcanzar. Ahora, por otro lado, UNESCO, a través de la Oficina Internacional de Educación, ha estado trabajando el concepto de inclusión. Yo creo que el concepto de inclusión, tal como viene siendo trabajado hoy por la UNESCO, confluye con el concepto de equidad. La inclusión en la 48 Conferencia Internacional de Educación que se realizó en Ginebra el año 2008, es asumida como un concepto más amplio del que venía siendo utilizado hasta hace pocos, 2, 3, 4 años, como un concepto más amplio que sea capaz de responder a las distintas necesidades de todos los educandos y que dicha educación sea al tiempo pertinente, equitativa y efectiva. Esto es lo que se está entendiendo hoy por educación inclusiva, una educación que incluya a todos y que permita que todos y todas finalmente alcancen los propósitos y los objetivos de la educación básica al final de su escolaridad. El mensaje de la 48 Conferencia Internacional de Educación, hay una declaración aprobada, acordada por un conjunto de 140 delegaciones de países del mundo del año 2008. Entre otras cosas, recomienda que las culturas y entornos escolares se adapten al niño, en contraposición con la exigencia tradicional de que los niños se adapten a la cultura y las exigencias de las escuelas, por ejemplo. O sea, esta es una de las visiones fundamentales que se asocia al concepto de inclusión educativa. Demanda que se considere que la diversidad lingüística y cultural en el aula es un recurso valioso y que promuevan el uso de la lengua materna durante los primeros años de escolarización. Por ejemplo, entre otras ideas fundamentales que muestran cómo este concepto de inclusión se ha ampliado muchísimo ahora y es concurrente con el concepto de equidad. Ahora, ¿cuál es la situación en nuestro país desde el punto de vista del logro de la equidad entendida como una igualdad en los resultados educativos al final de la educación básica? Tenemos para el año 2003, por ejemplo, estos datos de tasa de conclusión de secundaria en la población de 16 a 18 años y nos encontramos con esta brecha que siempre encontramos en los datos, en los resultados
de la educación nacional, ¿no? Como dependiendo del nivel de pobreza de la población o de si se trata de una población urbana o rural, ¿no? Encontramos unas diferencias enormes en términos del porcentaje de la población que logra terminar la educación secundaria. No estamos hablando aquí de resultados de aprendizaje, sino de la culminación de la educación secundaria. Unos datos más recientes del año 2007 muestran que esta situación en el fondo y en lo fundamental se mantiene, ¿no? Tenemos en la población de 17 a 19 años que en área urbana el 72% de los jóvenes de estas edades han logrado terminar la secundaria contra un 36% en áreas rurales, y que si comparamos según nivel de pobreza, los no pobres 72% han logrado terminar la secundaria y los pobres extremos solamente el 21.7%, prácticamente 1 de cada 5 jóvenes de este grupo de edad.